Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Oigan, de nuevo, mucho gusto de estar aquí con ustedes en la página del fanpage de la iglesia Reconcíliate con Dios. De nuevo, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias por los mensajes que nos llegan por interno. Estamos súper contentos de estar en contacto con ustedes. Es cierto, nos avisaron hoy día que tenemos una semana más de cuarentena, pero qué bueno porque estamos preocupados de no correr riesgo, de cuidar la salud, de estar en casa, de estar en familia, pero también de estar en Cristo, de compartir con los hermanos, de escuchar los testimonios de los hermanos, de compartir la palabra, de compartir las oraciones. Por eso también les recordamos, hermanos, para que podamos también descansar un poco unos con otros las cargas. Lo cierto es que el día a día y la situación actual nos va a dejar algunas cosas quizás que nos van a preocupar, pero cuando nosotros entregamos las cargas y las compartimos unos con otros y las llevamos en oración al Señor, vamos a tener un alivio, vamos a tener respuestas también. Hoy día tenemos una entrevista que yo encuentro espectacular. Hace unos minutos atrás estaba hablando con él, que es nuestro invitado hoy, y tiene unas historias fabulosas. Estamos hablando de fundadores del movimiento y de los primeros momentos del avivamiento de 1909 que parte en Valparaíso. Su abuelo fue miembro fundador de esa iglesia junto con el pastor Huber. Bueno, tiene muchas cosas que contarnos. Hoy día quizás algo de eso nos va a decir, pero pronto podríamos tener una entrevista especialmente dedicada a recordar y a saber los detalles de esos momentos. Estamos entonces en línea para compartir con nosotros el hermano Moisés Salinas. Hermano Moisés, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola hermano, muy buenas tardes. Muy alegre y contento de poder compartir de la palabra con los hermanos hoy día y de las personas que no conocen al Señor. Y cómo el Amén. Señor en cierto momento llega a nuestras vidas y nosotros tenemos que saber reconocerlo. Y cuando nos Maravilloso. empieza a llamar para poder servirle. Maravilloso. Hermano Moisés, usted es nativo de Punta Arenas, viene de otra ciudad. Cuénteme. Yo soy nacido y criado en Punta Arenas. Mi papá era de Valparaíso, Ajá. fue marino mercante y conoció a mi mamá acá en Punta Arenas y se casaron. Y de ahí yo empiezo a conocer, en el momento que nazco, siempre mi papá nos leía la Biblia, porque Mire, él venía de familia cristiana. Mi abuelo, su papá, había estado con el pastor Huber, habían formado la iglesia metodista pentecostal. Se retira un grupo de metodistas ajá, pentecostales correcto, y forman la iglesia metodista pentecostal en Valparaíso. correcto. Y de ahí ellos no se retiran por rencilla ni peleas, sino que más que nada como que la iglesia metodista en ese tiempo reprimía las manifestaciones del Espíritu Santo. Las manifestaciones del Espíritu Santo son sanidades, Ajá, son cosas muy bonitas que el Espíritu Santo y el Señor hace en las personas cuando se juntan y oran mucho. me Entonces encanta. ellos deciden retirarse y conformar otro grupo Ajá, o congregación. así Y es. ahí es donde yo nací con ese tipo de conocimientos. Así es. Una experiencia impagable, yo creo. Ser parte de esa historia y de esa experiencia, conocer cómo empieza el movimiento pentecostal en Chile, que es de los más masivos y numerosos, tradicionales ya a esta altura en nuestro país, ya son más de 100 años. Y es valioso tener en cuenta esa historia. Por eso creo que en algún momento vamos a dedicar un tiempo especial a hacer recuerdo de eso y que usted nos cuente qué es lo que decía el papá, de las historias del abuelo que heredó ahí de la experiencia cristiana. ¿Y usted hace cuánto tiempo es cristiano? ¿Cómo es su experiencia? Bueno, hermano, yo no creas de que porque tenía conocimientos del cristianismo y sabía que Dios existía, Ajá. y, yo era un cristiano hecho y derecho, no, al contrario, tenía conocimientos, pero el Señor me viene a tomar realmente hace 27 años. Hace 27 años el Señor realmente se manifiesta en mi vida.
Él Amén. realmente yo empiezo a cuestionar y a pedirle al Señor que se muestre, que yo quería conocerlo, que yo siempre oraba o leía mucho la Biblia, Ujú, pero realmente no tenía un encuentro con Él. Y llega un momento en que Él se revela a mi vida ujú. y me habla. Y Amén. ahí yo realmente me entrego al Señor y empiezo a buscarle, realmente ya con conocimiento de que Él existía. Realmente fue una forma bastante diferente a lo común de la gente. La gente de repente empieza a escuchar mucho del Señor, Ajá. le empiezan a hablar y se empieza a dar cuenta de que hay mucha gente que le habla, es porque el Señor lo está llamando. Sí, Entonces, ¿qué sucede? Que la gente se acerca y llega el momento en que reciben al Señor, ¿no es cierto? correcto. Hacen la oración y el Señor empieza a manifestarse en su vida y se produce un cambio. Así es. Realmente Dios, tú los otros días comentabas dando la palabra y dices tú que el Señor nosotros no lo vemos. Ajá. Realmente uno no lo ve, pero la corriente tú tampoco la ves. Tampoco. Pero tú andas a agarrar dos cablecitos pelados de 220 No existe. enchufados y vas a ver el golpe que te da. Sí, Entonces, no todo lo que no se ve no no existe. existe. ¿Comprendes? Absolutamente de acuerdo. Eh, Eso. Entonces, el Así Señor es. es algo así. Cuando tú realmente te entregas a Él y lo recibes como tu Señor y Salvador, Él empieza a actuar. Es como que empieza a fluir y a pasar en la corriente real. Llegas a tocar la Y vida. Vida eterna. empiezas a conocer, y ahí empiezas a conocer al Señor. Realmente ahí es que se produce, pero tú tienes que entregarte a Él. Así Y es. no, y no necesariamente necesitas ser una persona eh, limpia Ajá. en todos aspectos, no. Sí, Nosotros somos seres humanos que nacimos del pecado. sí. Y aunque tengamos conocimiento, si nosotros no nos vamos limpiando y no nos vamos sanando y el Señor no va actuando en nuestra vida, se nos va a hacer muy difícil. Es verdad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que uno tiene que tener un encuentro con el Señor y el Señor ahí se empieza a manifestar y tú empiezas a darte cuenta que realmente Él existe. Eso es. Empiezan a haber manifestaciones muy importantes en tu vida y empieza a producirse un cambio real en tu vida. Entonces, sí hay que entregarse al Señor, sí hay que realmente buscarlo, ¿no es cierto? Y Sí. entregarse y reconocer a Jesucristo como el Hijo de Dios. Y Así cuando es. tú, porque todo el Antiguo Testamento viene a ser una anunciación Ajá. de la llegada de Jesucristo. Y Así es. entonces, ¿qué es lo que pasa? De que hay una gran cantidad de judíos que no aceptan, ¿cierto? Nosotros eso ya Sí. todo el mundo lo sabe. Correcto. Y, y lo crucifican. Y su crucifixión es el último sacrificio perfecto, ¿no es cierto? No hay más. Ya no hay más sacrificio de animales ni nada, sino que Él pasa a ser el mediador entre el hombre y el Dios Padre. Exactamente. Así es. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros podemos en la oración, nombrando al Señor Jesucristo, Ajá. pasar directamente a tener comunión y comunicación con nuestro Dios, con el Padre. Dice, Amén. en la palabra dice, nadie llegará al Padre si no es a través de mí, o sea, a través de Jesucristo. Así es. Yo soy, dice, el camino, la verdad y la vida. ¿Y quién dice eso? Lo dice el verbo divino. El Así es. verbo divino es la palabra perfecta. Ajá. No existe, el hombre tiene una palabra imperfecta. El Correcto. yo, el hombre escribe cosas que son palabras muertas. Dios Ajá. escribe palabras vivas. Y la palabra de Dios, por ejemplo, la Biblia es un libro escrito por inspiración divina. Sí. Dios quiso que así se escribiera. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú tienes una relación y el Señor se manifiesta en tu vida y Él empieza a operar a través del Espíritu Santo dentro de ti, Ujú. tú empiezas a comprender y a conocer la Biblia, empiezas a conocer su palabra, esa Eso. palabra perfecta. Así es. Todo lo que, cuando tú tomas la Biblia, son testamentos, ¿no es cierto? Es un testamento. Ujú. Y los testamentos los reciben todas las personas que se le ha muerto a alguien, ¿no es cierto? El heredero. O un papá, Sí. ¿no es cierto? Correcto. Entonces tú puedes tomar de estos testamentos, tú puedes tomar la palabra que a ti más te toquen, que lo más Ajá. importante que tú quieras, lo tomas y lo haces para ti. Es un ¿Por qué? regalo, Porque una es un herencia. testamento, es Exacto. algo que te testaron,
El Sí, Señor te detestó sí, y te dejó. Es como que tu papá te deja unas tierras, eso. unos autos, y Riqueza. tú, al ser testado a tu nombre, tú eso puedes hacer lo que quieras con eso, ¿no es Correcto, cierto? es tuyo. Porque es un testamento. Sí, Y el Antiguo y el Nuevo Testamento es eso. eso es. Sus hijos, nosotros somos sus hijos, y el hecho de Él adoptarnos como hijos de Ujú. Él, ya somos con todos los beneficios Herederos, y correcto. de sus y herederos, exacto, esa es la palabra, herederos Sí, del testamento que Él nos dejó. eso es. Y su palabra y toda la palabra que está escrita aquí es real y verdadera, y no es una palabra falsa escrita por hombre común y corriente, sino inspirada por Dios, Sí, y en la cual nosotros debemos tomarla para sí, para nosotros, para que exacto, seamos salvos, para que exacto. Dios se manifieste en nuestras vidas, Sí, para que podamos llevar a más gente al conocimiento y la palabra y la salvación, que es lo más importante de esto. justamente. El Señor quiere que todos seamos salvos, de Sí, que todos vayamos al arrepentimiento y seamos salvos. sí. Y Él nos va ayudando. Y si hay algo difícil en nuestras vidas, Ah, basta con orar y pedirle a Él, y Él más encima nos ayuda. Si no cierto. existe nada que Él no pueda hacer por nosotros. Nada. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dice la palabra, ¿no? Lo dice. Todo lo podemos en Cristo. Ahora, hermano Entonces, Moisés, según lo que usted me estaba contando hace un rato atrás, si bien creció en cuna cristiana, sus padres se casaron, se conocieron, el papá enseñaba, el papá participaba en la iglesia, le enseñaba a usted, le leía la palabra. Hubo un tiempo en el que si bien, de acuerdo a lo que me contaba, podía ver cada cosa que el Señor hacía en la iglesia, liberación, milagros, sanidad, restaurar vida, para usted en ese momento era irrelevante, quizás durante un tiempo no le quiso prestar atención, vivió una vida indiferente a la palabra, a la verdad. sí, exactamente. Y realmente, si uno realmente nos entrega al Señor como corresponde, le es irrelevante. No le da la importancia de la vida. No, como que fuera algo normal. Como que cuando tú no tienes un encuentro real con el Señor, cuando Ajá, tú no te entregas a Él, sí, el Señor no se manifiesta en tu vida, y para ti es como un Dios lejano. ajá, Es como algo como una rutina, como algo que tú escuchas, pero realmente no lo sientes. Como que no es conveniente entregarse al Señor, es conveniente servirle, contar al resto de las personas cuáles son las vivencias que tú has tenido desde el momento en que no lo conocías, y cuando Él se manifiesta en tu vida y tú lo aceptas, y empiezas a ver los cambios profundos que tú se producen. Y también puedes alejarte. Yo estuve alejado un tiempo, ajá, no todo el tiempo, y el ser humano sufre las consecuencias del alejamiento. El consecuencia. alejarse, soltarse de la mano de Dios es complicado. Entonces uno tiene que tratar de mantenerse en contacto, en oración con el Señor, para que el Señor te vaya restaurando, Sí, y eso trae consecuencias. El alejarse del Señor trae consecuencias. O sea, exactamente. tú te alejas, te suelta la mano de Él, y existe la parte negativa que Ajá, se aprovecha de eso y te hace pasar por momentos difíciles. Pero el Señor es real, el Señor realmente existe. eso, es cierto. Te cambia la vida, te cambia todo, absolutamente todo, cambia tu manera de pensar, cambia todos por lo general todos tenemos deseos de tener esto otro, hacer esto. Hay gente que no deja de estudiar para sacar un título, no. Ajá, Ahí tú no tienes necesidad absoluta. El Señor te va abriendo puertas. Él te va sí, mostrando el camino real. Él te muestra el camino. te muestra el Y camino. muchas veces hay gente se ha retirado de trabajos importantísimos, Ajá, y resulta que el Señor lo ha llevado a conocer todo el mundo. Ha sido como misionero. Ni con todo el trabajo y el dinero que ganaba podía haber podía haber hecho eso. hecho lo que el Señor ha hecho con estas personas, Es con verdad, los misioneros, por ejemplo, en este caso, que los lleva a diferentes partes del mundo, lo hace conocer diferentes realidades que vive el mundo. es verdad. Nosotros tenemos que confiar.
plenamente de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y de ahí parte todo. Él no fue un hombre común y corriente, como lo quiere hacer conocer el enemigo. Él fue un hombre que fue creado por obra y gracia del Espíritu Santo. O sea, Dios Padre, sagrada de la Virgen María, y posteriormente él ve que es conveniente que su hijo nazca ahí, y nace por obra y gracia del Espíritu Santo. Eso hasta los católicos lo predican. Sí. Entonces, ¿qué? Nace Jesucristo, ¿no es cierto? Y viene a la tierra, y ya no es necesario, ¿no es cierto? Y él hay algo muy importante ahí. Él no es un hombre común y corriente, como somos nosotros, nacidos de papá y mamá terrestre. Él tiene mamá terrestre, pero su padre es Está Dios en los mismo. cielos. O sea, Amén. es el Dios hecho hombre. Amén. Entonces, ahí la diferencia. Es ahí porque yo me entrego a Él y me arrodillo ante Él, y no me arrodillo ante nadie más que no sea Él, Sí. porque Él era humano divino. Eso es sumamente importante. Eso es lo que el enemigo toda la vida ha tratado de hacer. Él no estuvo en el Tibet hasta los 33 años aprendiendo de nadie. Él tenía una comunicación directa con el Padre, con el Creador del cielo y la tierra. No tenía necesidad de aprender del hombre, de hombres nacidos de papá y mamá terrestre. No, ninguna necesidad. Realmente ninguna necesidad. El mismo Espíritu le revelaba todas las cosas. Él podía saber lo que estaba en la mente y en el corazón de las personas sin que le dijeran nada. Entonces, y no deja de ser así. De cada uno de nosotros entiende perfectamente qué sentimos y qué pensamos. Entonces, como dice usted, nos pasa que de repente nos alejamos del Señor, pero perdemos el beneficio de tener a alguien al lado nuestro que nos entiende, que nos conoce y que además tiene la autoridad, el poder, la facultad de sacarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz. Recuerdo que usted me decía que quería compartir un pasaje de la Escritura que estaban conversando con Ángel, compartir para hoy. A mí ya me correspondía la palabra, dice, palabra de fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. No hay ninguno que no sea pecador. No hay hombre ni mujer en la tierra que no haya sido y que no sea pecador. Tan solo Jesucristo. Él fue el único, el Cordero sacrificado, ¿no es cierto? Él fue quien se sacrificó por nosotros para que nosotros tengamos por nuestra salvación. Entonces, en el momento en que Él es crucificado, ¿no es cierto? Ajá. En el momento que Él es crucificado, así es. Él baja al abismo y retira las llaves de la vida y de la muerte a Satanás, le quita. Antes Satanás tenía poder. Antes de que fuera el último sacrificio perfecto del Cordero, sin mancha, que era Jesucristo, Él baja al abismo, a los confines del abismo, y le arrebata las llaves de la vida y la muerte a Satanás. Y por ende, todo aquel que se entrega a Jesucristo pasa a ser hijo de Él, y Él ve cuando es necesario de que sus hijos tengan el llamado de Él llevárselos. O sea, sí. Es que realmente pocos cristianos se dan cuenta de que Dios y que Dios es realmente, Jesucristo es un Dios para nosotros, y que nosotros le debemos toda la eminencia. Ajá. Y le debemos todo el respeto, la oración, el arrodillarnos, el postrarnos delante de Él, sí. Porque Él no era un hombre común y corriente. Él no fue nacido de papá y mamá terrestre. Y ahí la diferencia. Sí. Nosotros no adoramos seres humanos de ningún tipo, porque el ser humano es un ser que es un ser pecador por sí, que nace, sí. ¿No es cierto? Que viene con el pecado original. Sí. No es digno de confianza el ser humano. La palabra lo dice. Sí. No, y nosotros somos débiles comparado, sí. Con... Imagínate que Satanás trató de tentar a Jesucristo varias veces. Claro. ¿No es cierto? Claro.
Entonces, imagínate, él lo resistió igual lo tuvo que resistir, igual tuvo que Sí, apartarse y llorar, sí. pero para nosotros somos a veces más Vulnerable, frágiles, de todas maneras. más vulnerables. Sí, de todas maneras. Y precisamente cuando tú te estás acercando al Señor vienen las pruebas. Sí. Él, por lo general, o eres de Él, o Mm, estás con el Señor, o estás en contra de Él, y al estar en contra de Él perteneces al enemigo. Y el sí, enemigo a ti te deja hacer mientras tú no te empieces a ver la posibilidad de cambiarte y recibir al Señor. sí. Ahí es donde te trata de provocar miedos, Ajá. te trata de provocar Todos los conflictos. que conflictos de cualquier tipo, Sí, para que tú no te cambies de bando. sí, es cierto. Sí, así se experimenta, efectivamente. Se experimenta eso, se experimenta una resistencia muy fuerte a la hora en la que uno hace conciencia de que necesita al Señor y tiene que volver, hay una resistencia. Pero gracias al Señor de que la victoria está en Él, estamos seguros en eso. Él fue el creador del cielo y la tierra. Él es un punto en una gran pared blanca, Ajá, el enemigo es un punto chiquitito negro. exacto. No lo, Así de poderoso es el Señor en contra de las cosas del enemigo. sí, amén. Así de poderoso. Y nosotros tenemos que tener la confianza, la fe, Sí, esa fe inquebrantable de que Él realmente es el dueño de nuestras vidas, de que Él dirige nuestras vidas. así Y muchas es. veces pasamos por situaciones difíciles, Él Correcto. nos prueba para ver hasta dónde podemos llegar, hasta dónde está nuestra firmeza, Ujú, nuestra seguridad. sí. No, hay muchas veces que hermanos le echan la culpa a otros de sus problemas y sus pecados, no es así. Ujú, Muchas veces el ser humano, si se descarría por a veces motivo, se sale, lo sí, único que tiene que hacer es seguir viviendo, pero no atacar a nadie, correcto. ni echarle la culpa de sus pecados a nadie, sino que vivirlo solo. Y después el Señor nuevamente los llama Exacto. y Ya. los levanta, y esas experiencias de vida son importantes para poder ayudar y socorrer a otras personas. Exactamente. Creo que aquí, de lo que usted nos ha compartido algo sumamente importante del carácter de Dios que tiene mucha paciencia con nosotros. Usted nos cuenta desde las historias casi de 1909, traer a la memoria las experiencias del abuelo, lo que contaba el papá, luego pasar una etapa de vida sabiendo y conociendo lejos del Señor, para luego el Señor llamar, buscar. Entonces creo que de las personas que nos están escuchando, muchos deben estar en una situación similar, que habiendo conocido al Señor, qué sé yo, de pronto en estas circunstancias en las que estamos peligrando por una situación de salud muy grave, se acercan quizás hasta a esta página, una página cristiana, a escuchar mensajes, a buscar un cobijo y de pronto se encuentran con esto que estamos conversando ahora, que habla de su propia situación personal. Entonces le quería pedir, hermano Moisés, si es que usted puede dirigir una oración al Señor pidiendo que todas estas personas que hoy día nos están escuchando, que conocen del Señor, que han podido entender la palabra, conocerla, quizás se han alejado y las circunstancias pueden ser miles, pero llega el momento, llega, como dice usted, llega el momento en que empiezas a escuchar que te llamas y esa oración, si la puede dirigir usted para que el Señor abra el corazón y dirija las decisiones de estas personas que están buscando de Él para que se puedan acercar, para que sean bienvenidos. El Padre nos recibe a todos y al Hijo pródigo que lo gastó todo, lo vuelve a recibir y lo celebra. Entonces nosotros podemos tener esa confianza de saber que vamos a volver a un Padre que siempre nos estuvo esperando, que tiene preparada una fiesta para todo el que llega, porque finalmente nos ama profundamente. ¿Podría dirigirnos en esa oración, hermano Moisés? Perfecto. Padre Celestial, te doy gracias en esta tarde, Señor. Te pido, Señor, que no sea yo, que no sea mi pensamiento, mi alma, quien se dirija a usted, Padre Celestial. Te pido que sea el amado Espíritu Santo hablándole a todas las personas que me estén escuchando. Amén. Le pido al Señor de que dirija esta oración, de que sea Él, para que Amén. todas las personas que hoy han escuchado
de Él, puedan arrepentirse, puedan tener nuevamente una comunión con Él, que puedan reintegrarse. El Señor no rechaza a nadie por el pecado que haya cometido. El Señor es un ser que perdona, es un ser perdonador, es un ser de que muchas veces nos hace pasar por momentos difíciles en nuestra vida para que realmente nos conozcamos y sepamos quién es Él, cómo nos va a reactivar, cómo nos va a levantar nuevamente y nos va a poner en puesto de inminencia. Sí. Yo le doy gracias al Señor que hoy día he podido compartir estas palabras, le doy gracias a los hermanos que han tenido la gentileza de poder invitarme hoy día, de poder compartir, le doy gracias al pastor Ángel Roa, que es un gran hombre de Dios, que vino desde tan lejos a estas tierras y que ha podido juntar un grupo grande de jóvenes y trabajar para el Señor. Amén. Y el Señor lo ha mantenido, y le pido al Señor que lo siga levantando, que siga levantando a Ángel, a su señora esposa, que siga protegiéndolo y que lo cobije, y sabiendo perfectamente de que el Señor cuida y protege a sus hijos, los levanta y lo pone en eminencia. Yo le doy gracias por esta tarde, te doy gracias, Daniel, y le pido al Señor de que los cuide, proteja, y que siempre le esté hablando y esté tocando a aquellas personas que tienen la necesidad de conocer al Señor, de que pronto se puedan acercar y entregarse a Él, dirigir sus oraciones al Señor Jesucristo para poder tener una llegada al Padre. Dice, nadie llegará al Padre si no es a través de mí. Y ese es el camino, la verdad y la vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias de nuevo, hermano Moisés, por su tiempo y por regalarnos estas palabras. Un mensaje que necesitamos, un mensaje que seguramente muchas de las personas que se acercan a la página están buscando. Y ahí el Señor lo está usando, hermano Moisés. Yo de verdad le agradezco al Señor la oportunidad de compartir este tiempo. Y bueno, lo más seguro es que nos vamos a volver a encontrar en otra pequeña entrevista para compartir quizás algunas otras experiencias, seguir compartiendo la palabra. Así que por ahí de nuevo nos estamos poniendo en contacto. Muchas gracias. Gracias, Daniel, y muchas gracias por tu entrevista. Amén, que esté muy bien. Amén. Bueno, entonces, queridos amigos, a mí me encantó. Y la verdad es que tengo tremendas expectativas de lo que está pasando aquí en esta pequeña iniciativa de poder compartir palabras. Me estoy encontrando con unas historias espectaculares y creo que lo que se viene puede ser mucho mejor. Así que no se pierdan la oportunidad de compartir este video, de dar like a la página, de invitar a sus amigos a que se sumen a este fanpage y que nos puedan dejar también sus comentarios y sus contactos para que podamos estar en contacto con ustedes. De verdad, muchos cariños, que estén muy bien. Nos vemos la próxima.